Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de los videos del portafolio de matemáticas del portafolio número 3. La segunda de 3, no se pierdan la que sigue. En el video anterior aprendimos acerca de los patrones y las asociaciones numéricas. En este video nos vamos a trasladar al área geométrica de las matemáticas. Y vamos a trabajar específicamente aprendiendo a identificar y dibujar figuras que sean congruentes. Para que las figuras sean congruentes, significa que éstas sufrieron alguna de estas transformaciones que se les conoce como transformaciones isométricas. Existen 3 transformaciones isométricas y yo sé que ustedes las deben haber visto en algunos cursos anteriores. Estas transformaciones isométricas se conocen como traslación, reflexión y rotación. Vamos a recordar cuál es cada una de estas que nos permite generar figuras que sean congruentes. La primera entonces que vamos a ver es la traslación. Simplemente significa que la figura se traslada a una nueva posición. Puede ser, como ocurrió aquí, que se trasladó hacia la derecha, o puede ocurrir también que se traslade en diferentes direcciones. No importa la dirección, simplemente la figura se traslada, cambia su posición. Pero fíjense, ¿la figura cambió su forma? No, sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5. Un pentágono. ¿Cambió su tamaño? No. ¿Cambió sus lados? No. Sigue teniendo sus 5 lados. Entonces, simplemente se trasladó. La siguiente transformación isométrica es la reflexión. Ustedes pueden observar la reflexión en varios fenómenos de la naturaleza. Vamos a ver cuál les recuerda. Supongamos que tengo esa figura. Las figuras se reflejan mediante un eje de reflexión. En este caso va a ser esa línea que yo les coloco ahí. Y la figura reflejada, si se fijan, es la misma figura, solo que está como invertida, como que se dio vuelta. Veamos otro ejemplo. Si es que nuestro eje de reflexión, nuestra línea de reflexión está en esa posición, la figura quedaría así, hacia el otro lado. Si se fijan, cada punto de la figura tiene que estar a la misma distancia que el punto reflejado. Mantienen la misma distancia. Entonces esta figura no se trasladó, porque si se fijan, se dio vuelta. Y aquí vemos otro ejemplo. También, si es que este es el eje de simetría, la figura se traslada y queda de esa manera. ¿Dónde ven ustedes esto? Por ejemplo, en los reflejos, cuando uno se mira en el espejo o cuando, por ejemplo, un lago refleja en este caso un árbol, se fijan que la figura también queda invertida, pero la figura no cambia ni su forma, ni su tamaño, ni sus lados. Sigue siendo la misma figura, solo que esta está reflejada, ¿cierto? Si se fijan, es como que fuera un espejo, entonces la figura queda invertida, igual como ocurren con los espejos naturales en la naturaleza. Y la última transformación isométrica se conoce como rotación. Y esto simplemente yo tengo una figura y tengo un eje de rotación que puede estar dentro o fuera de la figura. Y desde ese eje de rotación la figura rota. Así como las manecillas del reloj, las figuras rotan. Entonces es la misma figura, solo que ahora está rotada. En esta se rotó 90 grados, pero puede rotarse más grados, puede rotarse 180 grados o 270 grados, o más o menos. La cantidad de grados ahí depende del ejercicio. ¿Sí? Y si nos fijamos, esta figura tampoco cambió su tamaño, tampoco cambió la forma ni sus lados, simplemente cambió la posición de la figura. Entonces, ¿qué son las figuras congruentes? Son aquellas figuras que tienen las mismas dimensiones, la misma forma, sin importar su posición o su orientación. Porque fíjense que, por ejemplo, estos dos triángulos son congruentes a pesar de que tengan una orientación diferente, ¿cierto? Este tiene este vértice que apunta hacia arriba y este tiene este vértice que apunta hacia la derecha. Pero, ¿cómo sé yo que son congruentes? Porque si yo tuviera estas figuras en un papel y yo recorto este triángulo y lo pongo encima del otro, van a quedar solapados, es decir, van a quedar iguales. Esas son las figuras congruentes, ¿cierto? Y con cualquiera de estas transformaciones isométricas que trabajamos, si yo recortara esta figura y la pongo encima de esta, va a ser la misma figura, van a calzar justo. Eso significa que sean congruentes, entonces sin importar su posición o su orientación, estas figuras tienen los mismos tamaños, las mismas dimensiones, la misma forma.
Entonces, existe una isometría, ha ocurrido una transformación isométrica. Ahí tengo que arreglar. ¿Sí? Entonces, estas transformaciones isométricas son las tres que vimos, que son la traslación, la reflexión y la rotación. ¿Sí? Si recorto entonces la figura y la pongo encima de la otra, deben ser iguales. Eso me dice que son congruentes. No importa entonces si yo las tengo colocadas desordenadas, si la figura mantiene el tamaño, los mismos lados, son congruentes. ¿Sí? Excelente trabajo, entonces ahora les toca a ustedes. Vamos a aplicar estos contenidos, vamos a dibujar figuras congruentes, a identificar transformaciones isométricas en la página 129 y 131 de su libro de texto de matemática. No les puse la 130, solo hay que hacer esas dos que aparecen ahí. ¿Ya? Muchas gracias.